vamos a hacer una breve reseña de la normativa estatal del derecho del trabajo. Al respecto de esta materia hay que llamar la atención acerca de que la Constitución española de 1978 diseña un marco normativo para la regulación del trabajo asalariado, que se basa básicamente en dos instrumentos jurídicos básicos. De una parte tenemos la intervención del Estado a través de las normas que se aprueban a través del Parlamento, también vía participación institucional, y por otra parte la normativa que se asocia o deriva del ejercicio de las libertades sindicales a través de la negociación colectiva. Este tipo de normativa, que viene identificada por los convenios colectivos, se separa de la normativa de origen estatal, independientemente de que obtenga de la norma estatal, concretamente de los títulos segundo y tercero del Estatuto de los Trabajadores, la legitimidad para imponer ese tipo de legislación. Las leyes en general pues se dividen o se clasifican teniendo como referencia jerárquica la que se desprende de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, que refleja el modelo jerárquico de los sistemas o modelos democráticos, sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa a la Constitución. La Constitución va a impregnar el resto del ordenamiento jurídico, va a ofrecer los principios jurídicos que se van a incorporar a ese modelo y va a confeccionar un modelo normativo en el que va a ocupar un papel prioritario. Por debajo de la Constitución, pero sin desatender los principios normativos que aparecen en esta, van a incorporarse una serie de leyes y por debajo de las leyes, desarrollándolas, van a aparecer los reglamentos. Nos encontramos con distintos tipos de leyes. En primer término, las leyes orgánicas, que aparecen reguladas en el artículo 81.2 de la Constitución, son aquellas que van a desarrollar los derechos fundamentales. Las leyes ordinarias, dentro de la misma consideración de ley, pero sin precisar esa mayoría cualificada que caracteriza a la ley orgánica. Y por debajo de esta, igualmente con la condición de leyes, tenemos los decretos leyes y las normas delegadas o decretos legislativos. Vamos a precisar qué es un decreto ley, dada la similitud del término utilizado respecto de decreto legislativo, puede generarse cierta confusión que a veces lleva a que se confundan esos términos. El decreto ley es una norma con rango de ley que emana del Poder Ejecutivo. Véase que aquí se introduce un criterio que no es el ordinario, dado que el Ejecutivo parece asumir una función que, por definición, le debe corresponder al Parlamento o al Congreso. También hay que llamar la atención acerca de que el criterio prioritario que sienta el decreto legislativo como norma preponderante nos podría acercar a un sistema jurídico dictatorial o donde el Ejecutivo tiene la prioridad para asumir las funciones legislativas. ¿Por qué se introduce una modalidad legislativa en un sistema definido como social y democrático? Bien, porque el sentido de este tipo de normas radica en que exista un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad que haga
que el gobierno tenga que buscar una vía rápida para poder aprobar y poner en curso una norma y de esa manera evitar el curso ordinario para la aprobación de una ley que se puede dilatar a lo largo de varios meses. Como referencia significativa podemos recordar que los decretos leyes que fueron aprobados en el año 2012 como consecuencia de las medidas que hubo que adoptarse ante la grave crisis económica que comenzó en el año 2008, la mayoría, buena parte de esas medidas en el ámbito laboral fueron adoptadas a través de la figura del decreto ley, porque en ese momento había una urgencia para poder acometer esas reformas legislativas. Ha de tenerse en cuenta, por otra parte, que el decreto ley tiene una limitación característica de tipo temporal. De manera que, si hemos dicho que por motivos de extraordinaria y urgente necesidad se puede recurrir a esta figura del decreto ley, precisamente con esta figura pues se aprobaron medidas flexibilizadoras de la relación laboral, se aprobó también la reducción de la indemnización por despido. Bien, como digo, este decreto ley tiene un límite temporal en la medida en que para consolidarlo es necesario aprobarlo vía legislativa ordinaria a continuación. De manera que eso va a ser una fórmula ineludible. Por otra parte, está el decreto legislativo. En orden de importancia, pues se situaría en un plano secuencial inferior al del decreto ley, que es mucho más utilizado y en ocasiones suscita la duda o la falta de confianza relativa a si obedece o no obedece realmente a esa excepción de extraordinaria y urgente necesidad que lo hace viable. El decreto legislativo tiene otra función y plantea menos dudas respecto a su legitimidad. ¿Por qué? Porque deriva de una delegación expresa que llevan a cabo las Cortes Generales y en la que se delega a favor del Poder Ejecutivo la facultad expresa de redactar una determinada ley, de desarrollarla partiendo de una ley de bases que ha de implementar o desarrollar. En este caso, dado que hay una autorización expresa, obviamente se plantean menos dudas o menos debate alrededor de esta figura. En virtud del principio de jerarquía, ha de tenerse en cuenta porque la Constitución, como hemos dicho, ocupa un papel prioritario, que no se puede sortear ni dejar sin efecto las normas y principios que en la misma se acogen. De otro lado, hay que tener presente que la ley no puede contradecir tampoco, no solo la Constitución, sino los tratados internacionales que hayan sido ratificados por España. Tampoco, por otra parte, el derecho comunitario, que tiene primacía respecto de aquellos aspectos que han sido expresamente objeto de cesión a esa entidad supranacional a la que pertenece nuestro país. Por otra parte, en forma complementaria, los jueces tienen el mandato de no aplicar aquellas normas que puedan resultar contrarias a ley. Con carácter más específico, en lo que se refiere a la normativa laboral, hay que tener presente el desarrollo de ese artículo referente que es el artículo 28 de la Constitución, que regula la libertad sindical, cómo existe una ley orgánica que desarrolla
este derecho. En lo que respecta al párrafo segundo, que regula la ley de huelga, hay que tener presente que tenemos un hueco normativo que no ha sido completada por la eficiencia del legislador, dado que los partidos mayoritarios, desde que se aprobó la Constitución, no se han puesto de acuerdo para aprobar una ley sobre huelga. En lo que se refiere a una ley que garantice el derecho a la negociación colectiva, pues tenemos el título tercero del Estatuto de los Trabajadores y como apoyo básico el título segundo, que hace mención a la representación colectiva, que hace factible que los representantes de los trabajadores, previamente, una vez que han sido identificados, puedan abordar esta tarea legislativa. Y, por otra parte, también el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo y sus limitaciones, al igual que el derecho de huelga, tampoco ha tenido un desarrollo adecuado. La Constitución, como sabemos, es la ley suprema para el conjunto del ordenamiento jurídico y se basa en el principio de soberanía popular que radica en la intervención del pueblo para elegir tanto a los miembros del Parlamento como al poder que finalmente va a ocupar el poder ejecutivo. La aprobación de esta Constitución como ley suprema prevé la posibilidad de que pueda ser modificada al objeto de que su contenido se pueda amoldar a los cambios que en un momento dado vaya experimentando la sociedad y las normas que la regulan. Frente a las leyes contrarias a la misma, puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional aquellas que puedan no cumplir tanto el contenido explícito que puedan tener el articulado que la conforma, como aquellos principios que forman parte de esa norma suprema de la Constitución. En lo que se refiere a los reglamentos que puedan ser en un momento dado contrarios a la ley o a la propia Constitución, los tribunales ordinarios tienen el mandato de no aplicarlo. Por otra parte, en base a lo dicho, pues las normas, todas las que forman parte del ordenamiento jurídico, han de interpretarse conforme a los cánones y principios de orden constitucional. En cuanto en lo que se refiere al desarrollo de previsiones específicamente incorporadas a la Constitución, del desarrollo del artículo 35, que hace mención al derecho y al deber al trabajo, nos encontramos como consecuencia normativa en la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. En la Constitución aparece la mención explícita a los delegados de personal y comités de empresa en el artículo 129, párrafo segundo, integrando así la forma de participación de los trabajadores en la empresa a través de tales representaciones. Los convenios colectivos aparecen mencionados en el artículo 37.1 de la Constitución y son desarrollados, como hemos indicado, por el propio Estatuto de los Trabajadores. La Ley de Libertad Sindical encuentra desarrollo a través de la Ley Orgánica de 12 de agosto del año 1985. El derecho de huelga, como hemos indicado, no ha encontrado una regulación específica por parte del legislador y por tal motivo continúa en vigor el Real Decreto 17/77 de 4 de marzo, que si bien tiene una aprobación preconstitucional, fue convalidado en parte por el Tribunal Constitucional, dejando sin efecto aquella parte del articulado que se entendió no respetuoso con los principios constitucionales. A partir de ahí va a ser
la práctica cotidiana y el recurso a los tribunales, y lo que va a ofrecer las pautas para poder ejercer este derecho contenido con el carácter de fundamental en la Constitución. Igualmente, este Real Decreto del año 77 va a servir de referencia para poder regular los procedimientos de composición de conflictos, a la vista de que tampoco ha tenido un desarrollo explícito dentro de la normativa española. Dentro de las normas laborales más destacables, aparte de las citadas, habría que hacer mención a la Ley 31/95 de 31 de noviembre. Es la norma que regula la prevención de riesgos laborales y implica un punto de inflexión dentro de unas relaciones laborales en las que no se había implantado la cultura de la prevención, de modo que a partir de este momento, a partir de la aprobación de esta norma, va a ser necesario implementar por todas las empresas de forma obligada un sistema de protección de la seguridad en el trabajo, de manera que se han de evaluar los riesgos posibles que puedan suceder en el centro de trabajo y se deben de poner los medios necesarios para hacer factible la obligación que tiene el empresario de dotar al trabajador de un contexto, de un entorno laboral que respete su seguridad. La Ley 42/97 regula la inspección de trabajo y, como complemento de esta, el conocido Real Decreto 5/2000, que aprueba el texto refundido de infracciones y sanciones en el orden social, norma conocida como LISOS, es la que va a establecer los diferentes tipos de sanciones que hay que se fijan en el ámbito laboral y sanciones que van a poder ser impuestas por la autoridad laboral ante la eventual verificación de incumplimiento dentro de este ámbito. La Ley 36/2011, por otra parte, reguladora de la jurisdicción social, va a ofrecer los mecanismos que por vía jurisdiccional van a permitir que se pongan en marcha las reclamaciones judiciales dentro del ámbito o de la jurisdicción social. Existen otro tipo de normas, aparte de estas, que son las más sobresalientes y que derivan del carácter horizontal que tiene el derecho laboral. El derecho laboral, en la medida en que propugna ajustar las relaciones laborales a la realidad económica, esto hace pues que en muchas ocasiones se proyecte sobre normas que no tienen una condición exclusivamente laboral. En ocasiones la tiene de carácter indiscutiblemente económico. Se encuentra con frecuencia así en diversos reglamentos o en diversas leyes. Podemos encontrar leyes o normas de tipo laboral en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que, como vemos por definición, no parece tener un amplio contenido laboral. Lógicamente, en aquellas normas que tienen una base económica, existe la posibilidad de que tengan entrada de manera más o menos regular o discutible estos principios de carácter laboral. El Estatuto de los Trabajadores regula la norma más importante dentro del ámbito de las relaciones laborales. Con diferencia, el título más relevante es aquel que regula el contrato de trabajo, entre los artículos 1 al 60. Aquí podemos encontrar en detalle cuál es la regulación específica de la relación laboral trabajador-empresa.
en este título nos podemos encontrar pues, cuáles son las relaciones laborales que aparecen amparadas bajo esta modalidad de derecho, cuáles son las relaciones específicas, las que tienen un trato o un trato normativo especializado, como puedan ser los trabajadores de alta dirección o el servicio o el característico de la relación laboral de los deportistas, o la relación especial que se presta por el trabajador del hogar. También nos podemos encontrar otro tipo detallado de normas que regulan las distintas modalidades de contratos temporales, el salario, el periodo de prueba, las causas que facultan la suspensión temporal del contrato de trabajo o la extinción definitiva de la relación laboral, con los derechos que puede albergar el trabajador en estos casos, la extinción por causas objetivas, la extinción por causas disciplinarias, con sus 7 causas diferenciadas, la prescripción de derechos, en los que se puede sancionar a imponer a los trabajadores en función de la facultad sancionadora del empresario, a la facultad disciplinaria, el tiempo en que se pueden ejercitar esa facultad en función de que las faltas sean calificadas como leves, graves o muy graves, etc. También encontramos el régimen jurídico de las modalidades de representación de los trabajadores a través de los delegados de personal y comités de empresa. Y finalmente el título tercero que regula entre los artículos 82 a 92 las características que han de tener los convenios colectivos para que estos, en virtud del cumplimiento de los requisitos exigidos, puedan convertirse en normas de obligado cumplimiento dentro de ese ámbito. Se tiene en cuenta, por tanto, que estamos ante una especialidad normativa del derecho del trabajo que está sometida a una adaptación constante para adecuar sus características a las condiciones económicas o sociales que regula. Y bien, a partir de aquí dejamos esta materia, dejamos la materia para abordar el punto siguiente en el siguiente vídeo.